Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero estén bien. Vamos con un vídeo nuevo, un vídeo rápido y estamos viendo aquí la planta casi muerta. Como ya sabemos, es para identificarla porque ahí va reviviendo. Vamos a explicar por qué tiene esas quemaduras. Ha sido por mi culpa, pero bueno, tampoco me preocupa tanto porque prefiero que todas las demás estén bien. Ahora vamos a explicar por qué. También una cosita que le vamos a agregar, un abono, así pues para esos brotes. Y ahí veis el tamaño que va teniendo. Ahora ya vamos a entrar, ya por esta zona se pone la nube y tal. Ahora ya vamos a entrar en proceso más frío. Por eso le voy a poner un poquito de... lo que le vamos a poner es nitrato cálcico, que es lo que tenía, no lo compré, me quedaba un poco ahí en un saco. Ahora mismo sería mejor ponerle más nitrógeno, porque el nitrato cálcico es un 1426, si no me equivoco, creo que es un 14 de nitrógeno, que tiene algo, pero tampoco es tan alto, y tiene un 26 de calcio. Calcio ya tendría porque con el espolvoreo del carbonato cálcico que le pusimos, ¿no? A mí lo que me interesaba más era ponerle un abono en nitrógeno, pero no voy a comprar ahora un abono con nitrógeno solo para esta planta, ¿vale? Porque donde yo lo suelo comprar suelen venir en sacos o en sacos de 25 kilos. Entonces pues tenía este y digo, venga, pues un poco de nitrato cálcico, que le viene bien, por lo menos tiene un 14 de nitrógeno, que es lo que nos interesa para los nuevos brotes. También debería de hacerle una fumigación con aminoácidos, porque eso estimula. Las algas también, que algas ya le di, pero más para crecimiento, para avanzar en plantas nuevas, más los aminoácidos, ¿vale? Porque salen los brotes, estimula bastante a la planta y salen nuevas brotaciones, ¿vale? A ver si en esta próxima semana, al igual le hago una pequeña fumigación. Antes de seguir con el vídeo, dar las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que siempre lo digo, que comparte los vídeos, que aprieta el botón de la campana para que YouTube avise de cuando se suben nuevos vídeos. Y también decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo, en un comentario. Hago consultas personalizadas para la gente que quiera hacer alguna consulta conmigo pues sobre fertilización, en qué épocas del año se ponemos ciertos abonos, podas, un problema de deficiencia que puedas tener, todas estas cosas. También decir eso, hacemos la consulta vía WhatsApp, no de manera gratuita, pero es por un precio económico. Y también hay un curso de identificación de carencias nutricionales que puedes aprender cuando a la planta de aguacate le faltan todos los elementos, los vemos ahí: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, todos los elementos que lleva una planta. Todas las plantas, unas llevan más, unos cultivos llevan más de unos nutrientes que de otros, pero bueno, ahí lo vemos todo. Bueno, ¿qué le pasó a esta planta? Seguimos con el vídeo. ¿Qué le pasó a esta planta? Esta planta, ¿por qué tiene la quemazón esta? Que no le viene bien, obviamente. Ya ahí ya la planta está sufriendo un pequeño estrés. ¿Qué ha pasado? Pues que fumigué, como lo dije en el vídeo de ayer. Hice una fumigación, sulfaté, como se dice por aquí. Bueno, fumigué. Vi a foliar, pero me interesaba hacérselo a toda la pequeña finca que yo tengo. Le fumigué como dije, fue lo mismo que hace 2 semanas. Le puse boro, porque hay algo de deficiencia de boro en la finca. Le puse boro, le puse algas, un poquito de algas, todo en dosis recomendadas para mi mochila. Yo sulfato con una mochila, como no es tanto el terreno, una mochila fumigadora Stihl. Ya algún día grabaré un vídeo, está bastante bien. Un atomizador. Y como mi terreno pues no es tan grande, pues con la mochila me va bien. Entonces, a lo que vamos. Puse boro, puse potasa líquida, una nueva que estoy probando, que viene con alta en materia orgánica, más eficiente por la materia orgánica darla vía suelo para los microorganismos, pero bueno. Entonces, boro, potasio, potasio líquido, algas, fosfito de potasio, le puse cargadito un fosfito de potasio, que era lo más que me interesaba, aparte de un poco de potasa también para el engorde de estas frutas, que ahorita ya vamos a entrar en cosecha.
Pero me interesa el fosfito de potasio para, pues ya habéis visto en los vídeos, por ejemplo, esta planta afectada y una que tengo al lado aquí, que otro día voy a grabar un vídeo, también está siendo afectada. Entonces, tengo que vacunar la finca un par de veces al año mínimo. Entonces le puse, repetimos, boro, algas, potasa líquida, fosfito de potasio y jabón potásico. Jabón potásico ya sabemos. Ya voy a hacer otro vídeo de una prueba para que lo veáis al ojo. Cómo es mejor ponerle jabón potásico, sobre todo cuando no tenemos los coadyuvantes o los pegantes o los adherentes. La ventaja que tenemos de cuando ponemos jabón potásico para que se adhiera mejor y llegue a toda la superficie de la hoja, el jabón. Y aparte de eso, el jabón está saneando mucho las plantas de cualquier cochinilla, cualquier insecto de estos chupador. También en dosis altas también es efectivo contra las arañas rojas y araña cristalina, pero ya, como dije en el vídeo anterior, es más efectivo el azufre. Para los ácaros es más efectivo el azufre, pero en dosis altas de jabón potásico también puede llegar a matar la araña cristalina y la araña roja. Pues como fue un conjunto, un combo ahí, un mix de todos esos elementos, a las plantas grandes no les pasó nada, no se le quemaron las hojas ni nada, pero sin embargo a esta chiquitita, que solo le hice así, le pasé la nube con el atomizador un poco, nada más para que le llegara, pues se chamuscaron un poquito las hojas, porque claro, son hojas tiernas, ahí lo estamos viendo como las otras plantas adultas están bien, ¿sabes? Midiendo las dosis puedes hacer estas mezclas. Vale, para aprovechar la fumigada y pues que te vayan varios elementos. Claro, obviamente tienes que bajar las dosis en la fumigación. Si por ejemplo te lleva 60 mililitros en 15 litros de agua, pues tienes que ponerle 20 para que después te pongan 20 de esto, 20 de lo otro, 20 de lo otro y 20 de lo otro, para que en vez de 60 te salga 80 mililitros con el combo completo, pero que no vayas a quemar las plantas, ¿vale? Y nada, por eso están quemadas en las puntillas estas de las hojas. Ahí estáis viendo cómo van. A ver si las hojas van ensanchando, porque las veo demasiado finas esas hojas. Ya iremos comentando. Y claro, lo que hay que darle a esta planta es nitrógeno, un poco de nitrógeno. Ya le apliqué ahora el nitrato cálcico, vuelvo y repito. Si no me equivoco, trae un 14 y medio de nitrógeno, me parece, y un 26 o 24 de calcio, ¿vale? Me interesa más el nitrógeno porque calcio ya le dimos con los polvos, el carbonato cálcico. Y a ver si le hago unas fumigaciones foliares también con aminoácidos, que eso estimula bastante las nuevas brotaciones. Y nada, así va la planta casi muerta, que no está muerta, está viva. Y nada, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.